Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Amigos, acá en Argentina, economía ahora, pandemia, que estamos siempre con estos, los viejitos que nos hicieron tecnológicos, porque si no, no podríamos comunicarnos. Y ustedes al lado mío ven nada más ni nada menos que a Claudio Loser, que es director del Fondo para el Hemisferio Occidental, ni más ni menos que hablamos del FMI, y con todo lo que está pasando en Argentina, no solo de lo que pasó este fin de semana, sino de lo que viene. Gracias, doctor Loser, por atendernos desde tantos kilómetros lejanos. Muchísimas gracias por estar con usted y me pongo colorado por todas estas palabras tan lindas, no muy merecidas. Al contrario, usted la merece. Dígame, Claudio, ¿qué opina de este momento que está fundamentalmente en lo económico pasando a Argentina? ¿Y cómo se ve de afuera? Sí, muy, muy complicado. O sea, yo no lo puedo ver totalmente de afuera porque claro, de alguna manera lo sigo de cerca, pero esto se ve como una situación muy, muy difícil en un momento en que las cosas económicas en el mundo están un poquitito mejor. Precio del petróleo que bajó, precio del gas que bajó, aunque también los alimentos, las bolsas están subiendo, pero los títulos argentinos están bajando y en general la prensa internacional es muy negativa respecto del caos que se ve en la Argentina. No tanto por decir hemos cambiado de ministro, sino por el hecho de que este quiebre puede llevar a que las cosas se empeoren. Hay bastante pesimismo entre los analistas internacionales. Me imagino que en el fondo también habrá preocupación. Habrá que ver en este momento si a 50 cuadras de acá, si miro por la ventana así, puedo ver el fondo, no lo alcanzo a ver. Pero me imagino que estarán trabajando y en contacto con el equipo argentino. ¿Usted cómo ve los cumplimientos de ese acuerdo que se hizo con el fondo, a raíz de que por lo pronto el ministro de Economía era una persona ampliamente conocida dentro del fondo, de acuerdo a su alineación con Stiglitz, el conocimiento, el estudio fuera del país, y ahora estamos nombrando una ministra de Economía que es poco conocida, viene de la pata política de una provincia como la de Buenos Aires, que fue no un gobierno brillante, sino todo lo contrario, y que tampoco tiene predicamento internacional en cuanto a su sapiencia o su habilidad de manejo con los distintos organismos internacionales, ¿no? Bueno, voy a decir, digamos, en beneficio de la duda, de que puede haber una sorpresa. Muchas veces yo me he encontrado con gente que, en mi trabajo, gente que no eran expertos internacionales con los antecedentes de Guzmán, a quien he respetado mucho, y que crecen en el cargo. Sin embargo, su afiliación y las cosas que ha estado diciendo, a pesar de que recibió un mensaje positivo de Georgieva, o sea, de Kristalina Georgieva, a pesar de eso me preocupa porque me parece que tiene una grieta entre lo que dice que quiere hacer en términos generales y
las otras cosas de que hay que cambiar mucho el programa, de que el dólar está bien, de que no se va a devaluar. Todas esas cosas me preocupan bastante y yo creo que al fondo también le preocupan. O sea, esa es la situación. Y desde ahí usted ve un problema meramente económico o mucho más político que económico que empeora la situación económica. Es una, yo creo que es una crisis política debido a que algunos dentro del gobierno quieren cambiar, dicen cambio el médico y con eso a lo mejor cambio el remedio, aunque la enfermedad sigue siendo la misma. Alta inflación, desajuste fiscal, maquinita monetaria, si puedo usar un término técnico. Sí, así que ese es el problema. Entonces, la parte política, con así un grado de voluntarismo muy alto, cree que puede modificar las leyes económicas. No estoy hablando de las recetas del fondo, sino los principios económicos. Es interesante lo que usted dice por esto también, ¿no? Porque están diciendo que la relación con el fondo permanentemente, los que están anti-relación con el fondo, es un ajuste permanente. Y si nosotros miramos de lo que está pasando en la economía argentina por la política argentina, esto es más que un ajuste permanente, es una decadencia permanente. Es una decadencia, es triste, yo mirando números no del mundo, quedándome acá en América Latina, como Argentina ha tenido, aparte de Venezuela, en los últimos 40 años, realmente un desempeño triste. Y no podemos decir que sea culpa del fondo, aunque el fondo está. El fondo ha venido muchas veces a la Argentina, pero es realmente esta falta de aceptación de que hay límites a lo que se puede hacer. Lo que cada uno de nosotros ve dentro de una familia, tendríamos que verlo dentro de la familia que es la Argentina. Que hay límites y hay que vivir de acuerdo. Usted hablaba de 40 años y los 40 años van a coincidir el año que viene con la vuelta a la democracia sin internet. Correcto. Indudablemente nosotros deberíamos leer que la vuelta a la democracia fue la estocada final para Argentina en lo social, en lo económico y en lo educativo. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo no creo que el periodo militar anterior y el periodo, digamos, del peronismo básico fuera mucho mejor en última instancia. Claro. Pero evidentemente en los últimos años ha habido realmente momentos momentos muy buenos, como del año 2001 al 2012, que no tiene que ver con el kirchnerismo y con los Kirchner, sino que tiene que ver con un mundo que le dio oportunidades tremendas a la Argentina para crecer, y una decadencia cada vez que los precios internacionales caían, cosa que no hemos visto en otros países de la misma manera que la Argentina. Claro, desde ya, por supuesto, y eso, yo digo, visto desde el fondo, Argentina es un defolteador serial. Yo personalmente creo que es una deuda que permanentemente se hace un rollover, dame, yo te pago, pero nunca se cancela. Y es como que el pueblo argentino, en su mayoría, dice, nunca la vamos a pagar. Pero ¿qué tan así es la cosa? Bueno, no me quiero poner histérico, así que me voy a poner histórico. La primera vez que la Argentina entró en default fue con el gobierno de Rivadavia, hace 200 años. Y después hubo muchos de otros. Parece que, o sea, no respetamos el sentido de obligación cuando pedimos prestado. Creemos que algo nos va a salvar, cuando lo que nos va a salvar es, por supuesto, si las cosas están bien en los mercados internacionales, eso nos va a ayudar. Pero
a veces, no a nivel personal, pero como país pensamos que no hace falta más inversión, no hace falta más educación, más capital humano. Y eso es lo que determina la riqueza de los países. Y nosotros hemos estado bastante pobres. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca No, estamos en la no etapa quiero de decirlo, conocimiento. pero estoy de acuerdo. Claro, porque hoy más que nunca estamos en la etapa de conocimiento. O sea, Exactamente. el mundo está, por un lado, con unos graves problemas previsionales debido a la longevidad de la gente, que todavía Argentina no lo encara, y sin embargo, Pero lo tiene que encarar. pero lo va a tener que encarar. También Sí. tenemos el problema del conocimiento y nosotros, hoy los chicos lamentablemente están viendo cómo se van después de haber sido formados en Argentina hasta su etapa de high school, que sería la secundaria, Sí. y se van con una preparación que nos cuesta, como pasa con la salud pública, con la educación pública, y que Argentina no crece para nada, al contrario. Tenemos un montón de niní debido a una permanente política de adornar el desempleo y de una redistribución social que es mentirosa. Y que no está en redistribución. En Exactamente. realidad, el gran tema de la Argentina, y tendría yo que investigarlo más, es que cuando hablan de redistribución, es uno de estos países raros donde después que se redistribuyen las cosas termina siendo peor la distribución del ingreso que antes. O sea, ese es un drama terrible. Y lo peor, o sea, yo llevo muchos años afuera, puedo hablar de macroeconomía, de lo que pasa con el dólar blue, lo que sea, pero cuando veo los argentinos que he visto salir, claro, yo también salí, de la Argentina se ajustan y se acomodan muy rápidamente y se vuelven productivos, acá en Estados Unidos Claro. y en otros lados. No es que sean, digamos, de que estén a niveles muy bajos ni nada por el estilo. O sea, y esa es la peor parte, que uno ve a los individuos y la gente tiene ese potencial que con suerte lo pueden ir manejando. Pero parece que entre nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pero ¿somos la sociedad en general o la clase dirigente en particular? Porque tenemos problemas con los políticos, tenemos problemas con los sindicalistas, tenemos problemas con los empresarios prebendarios y tenemos problemas en que en Argentina nadie respeta nada. Pero históricamente nadie respeta nada. ¿Por qué? O sea, hay muchas anécdotas respecto a eso. Creo que la clase dirigente, incluyendo sector público, empresarios monopolistas y sindicatos monopolistas son el problema más serio de la Argentina. Es un Estado, digamos, no sé, que históricamente nuevamente me hace recordar, no en otras cosas, por cierto, pero al régimen de Mussolini, que era muy corporativista. Entonces nos entendemos entre los jefes y bueno, el resto que sea lo que sea. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que como nunca la sociedad argentina hoy dice esto no tiene arreglo. Y eso a mí me preocupa mucho, el descreimiento en que pueda hacer un cambio, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tiene arreglo, pero requiere de un cambio de mentalidad, no de potencial, sino de mentalidad. Eso es. Y de poder. Y de poder. Ah, claro, no, seguro. Y de poder, seguro. claro. Sí. O sea, porque yo ya mirándolo como viejo que soy. Sí, obviamente, sí. Usted tiene la suerte de que no participó tanto de adentro, sino como de afuera. Yo me siento culpable por haber participado de adentro. Bueno. Y realmente ahí es donde uno dice, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Y algo habremos hecho, o callarnos, o aceptarlo, o seguir luchando, o tratar adaptándose. Usted comenta justamente que el argentino se adapta, y es el que tuvo la oportunidad, como yo, como usted en este caso, de viajar por distintas partes del mundo, ve que es cierto que el argentino se adapta porque somos una máquina de adaptarse a cosas. Extraordinario. Claro. Extraordinario. Nosotros nadie entiende cómo podemos vivir tantas crisis y seguir viviendo hacia adelante y tratar de subsistir. Es verdad. Cosa que no pasa en otros países porque uno tiene una luz en el final del túnel,
una Correcto. forma de caminar el camino. Uh-huh. O sea, el 90% del Estado sabe hacia dónde va, y la diferencia de los partidos, no hay un cambio radical de país y lo refundan de vuelta. En cambio nosotros sí, para que usted lo tome bien, nosotros lo refundimos de vuelta. ¿Puedo usar esa frase en mi terminología? Me parece. ¿Cómo no? Me parece muy fundicional. Claro, exactamente. Perdón. Exactamente. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo podemos caminar, que desde Washington se debe ver mucho mejor, cómo podemos transitar este año y chirolita que nos falta, año y 2 meses o 3, para unas elecciones de paso donde elegir algún candidato, que ya a esta altura yo creo que la sociedad no sabe qué candidato votar, No. porque quién va a cambiar esta historia? ¿Y cómo alguien se plantea volver a tomar esta papa caliente, que para mí está mucho peor que cuando la tomó Mauricio Macri? Pienso que sí, por varias razones. O sea, Mauricio Macri no es que haya tenido el gobierno más efectivo, No. pero evidentemente la situación actual es muy frágil porque o sea, la Argentina se ha debilitado aún más, está con una inflación mayor, está con un endeudamiento, no voy a decir externo, pero un endeudamiento total mayor y digamos, y sin profesionales serios en el manejo económico. O sea, y le doy el beneficio de la duda a la nueva ministra Batalla. Sí, de cualquier manera es bastante preocupante de cómo va a recibir un nuevo gobierno, y con un gobierno de 4 años, como tienen Sí. en Estados Unidos, esta crisis que estamos encarando permanentemente, porque la crisis, la parte de economía en crisis permanente la tenemos de hace muchos años. Correcto. Permiten dar multipoderes y hacer lo que uno quiere, está todo fenómeno, pero cada vez estamos peor. Esta crisis que nosotros estamos viviendo va a ser muy difícil de revertir, no en 1, ni en 2, ni en 3 gobiernos. Puede hacerse, si el pueblo se convence, en otros lugares lo han hecho. ¿no? Si el pueblo lo convencen al pueblo del sacrificio, y no seguimos con nos vamos a preocupar de los jubilados, nos vamos a preocupar de los chicos que estudien, nos vamos a preocupar de todos los marginados que después no se ocupa nadie una vez que ganar. O sea, eso es cierto. Es muy, los planes sociales que yo creo que son importantes son tremendamente no efectivos en la Argentina, o al contrario. O sea, dan poder a quienes no tendrían que tener. Claro. Bueno, pero porque se convirtieron en planes sociales permanentes. Entonces no es Exacto. un plan social para sostener a una sociedad endeble que cae en algo, sino que lo hacen como una permanencia, y hay 2 o 3 generaciones que no han visto trabajar a sus antecesores, ni ellos mismos. Claro. Entonces es muy difícil cambiar la mente. Eso es verdad, y es terrible eso. ¿Y cómo Argentina puede salir de esta encerrona hoy de no tener dólares? Y de tener devaluando, lamentablemente. Claro, y de tener una industria parada, o varias industrias paradas, porque eso de vivir con lo nuestro, digamos, como que atrasa. Argentina atrasa siempre, va para atrás, no va para adelante. Entonces, vivir con lo nuestro, nada, porque definitivamente cada producto que nosotros hacemos tiene algún componente importado. Claro, la economía mundial, claro, desde los Estados Unidos, pasando por China y llegando a Argentina, es una economía integrada. Y la mentalidad de vivir con lo nuestro es de gente que hace 50 años o 60 años que piensan igual y que piensan que la Argentina es totalmente autosuficiente, pero es autosuficiente a la baja, no a la alta. Claro. Perdón que lo ponga en términos tan negativos. Sobre todo, a mí me preocupa mucho que los encargados del poder no se den cuenta de los países que les va bien. Que no necesariamente es Estados Unidos solo,
podemos tomar Dinamarca, Suecia, Suiza. Bueno, pero ¿sabe? Le voy a decir una cosa. Eso es lo que nos gusta compararnos. Pero nosotros ahora tenemos que compararnos que, miren, Panamá, que no era nada, ahora es un país mucho más rico per cápita que la Argentina. Sí. México es como la Argentina. Uruguay, que siempre estaba atrás nuestro, sí, está mejor que nosotros. El patio de atrás, sí. Y eso, no, mirar Dinamarca y mirar, qué sé yo, Alemania, Japón, sí, bueno, sí, Japón claro, es más complicado. Mirar nuestro entorno también, Chile, Bolivia, sí, sí, sí. Uruguay, Paraguay, todo está mejor, quiere decir que algo han hecho mejor que nosotros. O algo hemos hecho nosotros peor. Eso seguramente. O sea, usted considera, acá la gran discusión hoy es, por un lado, dolarizar o no dolarizar, cosa que para mí es ilógico, es imposible dolarizar. Yo creo que no se puede dolarizar. Claro, coincidimos. Obviamente usted sabe mucho más que yo, así que no. Me alegro de coincidir. Pero por otro lado, también están diciendo muchos economistas liberales, sobre todo, que el principal y fundamental hecho de la inflación es la emisión. La emisión, sí, monetaria es lo que lleva a la inflación. Y el gobierno siempre habla de que es multicausal y le echa la culpa a usted, a mí, a los del campo, a los industriales, a la competencia deshonesta, a cualquier cosa. Y realmente, o sea, uno puede decir multicausal porque está la maquinita y entonces está todo esta indización. Sí, claro, pero claro. La multicausalidad es una excusa barata. Exacto. Coincidimos. Estamos muy de acuerdo, parece. La verdad que sí, me alegro muchísimo. Sobre todo a mí, estar de acuerdo con usted es muy importante para mí. No, yo soy un modesto provinciano, ¿no? No, sí, de modesto, pero digamos que la visualización que usted ha tenido en función de su experiencia de vida es muy superior a la mía. Eso es real. Y no, es interesante poder charlar, como estamos charlando de café, sí, con una persona que tiene una expectativa o una experiencia mucho más amplia y en otros aspectos. Entonces, claro, coincidir significa que estamos teniendo unas ideas similares con respecto a las pseudo soluciones que deberían implementarse, que desde ya no se implementan por conveniencias de la casta política o de la casta empresarial o de la casta sindical. La casta, sí, yo creo que es muy importante eso decir, porque la casta política, la casta sindical es así, pero el empresariado también tiene, sí, es cómplice, no todo, o sea, hay de todo, obviamente, hay de todo. No es el 100%, pero es lo que predomina a raíz de lo que hemos vivido y lo que decimos nosotros, que en los últimos 40 años fuimos yendo para atrás a pasos agigantados, digamos. Correcto. Ese es el problema, y que socialmente va a ser muy difícil con un país con un 50% de pobreza poder retomar el camino de la inversión, del trabajo, de la creación, correcto, de cosas. Es complicado. Y si teniendo gobiernos populistas va a ser mucho peor, porque lo peor, sí, que nos puede pasar a nosotros es tener populismo sin plata. Claro, no, en realidad el problema es tener populismo con plata primero porque creen que ellos son eficientes gastando el dinero que no es de ellos, y después, claro, viene el populismo sin plata diciendo, si nosotros hicimos eso vamos a poder seguir haciéndolo. Qué interesante, es extraordinario. Yo creo que, claro, los años nos dan la sapiencia de analizar las cosas, ¿no? Exacto. Yo ahora escucho el monólogo 2000 de Tato Bores y cada día me regocijo más. Porque Tato Bores, lo veo yo y acá lo veo, sí, y yo digo, no puede ser. Claro, no puede ser la realidad que veía 20 años atrás. Claro. Y que hoy estamos viviendo esa realidad que para él era cómica, ¿no? Claro. Y que realmente hoy no está para reírse, sino para sufrirlo. Exacto. ¿Cómo ve el movimiento de Latinoamérica yendo hacia la izquierda? Bueno, el mundo en general está yendo hacia los péndulos. Es como que hay un cambio de moderación.
Es un problema muy serio. Claro, claro. Evidentemente hay un problema que ha ocurrido o sea, la pobreza no se ha eliminado. Lo que yo llamo real pobreza, Sí, indigencia, sí. No hay pobreza relativa, digamos, hay un problema de distribución del ingreso, de inequidad, que es exagerada por los medios de alguna manera, lo que se ve la gente, la clase media, viendo que ellos se olvidan de que les va mejor que antes, y miran, dice, mira cómo viven los ricos pensando que pueden llegar a lo mismo. Sí. Y eso está radicalizando mucho radicalizando mucho el aspecto político, a mi juicio. Yo creo que no es que, como se dice, el mundo se está empobreciendo. O sea, evidentemente hay problemas serios, incluso acá en estos Estados Unidos, pero hay todo un problema también de percepción de injusticia que es muy complicado. Le hago una pregunta muy complicada para hacer y para responder. ¿Y cómo lo ve funcionando el narcotráfico en todo esto? No, mire, evidentemente eso no puede ayudar. No tengo suficiente conocimiento, aparte de lo que uno puede ver para pensar cuál es el impacto del narcotráfico, pero evidentemente, por lo que uno puede entender, es un problema totalmente negativo, no económico, sino de poder y de control. Sí, pero ¿no considera que es muy difícil hoy combatir al narcotráfico con los estados tradicionales, sobre todo por la capacidad económica que tienen? No me atrevería a decir que son peores hoy que en Argentina, sí. No sé cuánto peor están acá en Estados Unidos o en México de lo que era. Evidentemente hay un deterioro institucional terrible, pero creo que es un elemento, pero no el elemento fundamental. Doctor Loser, fue un lujo para mí poder charlar con usted a la distancia. Lo noto más flaco que en enero, cosa que me alegra, y lo noto más joven, así que me alegra. Gracias. Más. A mí me pasa lo mismo, así que me lo estoy diciendo a mí mismo. Es fruto del Photoshop y las operaciones de embellecimiento. No lo creo. Le agradezco muchísimo la atención. Un placer hablar siempre con usted. Un honor haberme atendido desde Washington, y próximamente trataremos de hablar nuevamente para seguir analizando el mundo, a ver si seguimos coincidiendo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y volviéndonos más jóvenes y más flacos. Exactamente. Buenas tardes para mí. Usted tiene no sé cuántas... Una hora menos. Una hora menos. Perfecto. Bueno. Entonces, buenas tardes para los dos y muchísimas gracias por su atención y la diferencia de tiempo. Bueno, un gran placer. Chau, chau. Hasta pronto. Chau. Bueno, mis queridos televidentes, en este momento ya son televidentes de tecnología. Lo tuvieron ahí, lo estuvieron viendo. Claudio Loser, un representante argentino en el fondo para el hemisferio occidental, coincidió bastante con lo que queríamos hablar, con lo que yo pensaba. Para mí es un orgullo que coincida conmigo en algunos aspectos. Y para nosotros tenemos que escuchar mucho porque nos ve desde otro ángulo. No del ángulo de la vivencia acá, ni de los bombos, ni de las marchas, ni de todo lo que estamos viendo los argentinos, sino desde un país que es absolutamente distinto, con sus pros y sus contras. El problema es que nosotros siempre tenemos contras y pocos pros. Así que los dejo una vez más hasta la semana que viene, con una compañía de lujo que tengo aquí al lado, el doctor Loser desde Washington. Chau, chau para todos. Chau, chau, doctor. Y buenos días para todos. Bye, bye.